Bueno, una vez que ya tenemos el análisis, entonces pasamos a hacer la función. Cuando hacemos la función, debemos hacer también una documentación a esa función. Dentro de los pasos de la documentación vamos a utilizar lo que es el propósito, donde decimos en palabras cortas qué hace nuestra función. En este caso es una función para sumar dos números. Luego viene el contrato. En el contrato vamos a especificar el nombre de la función, el dato o los datos de entrada con su respectivo tipo de datos. En este caso nuestros datos de entrada son X y Y, ambos de tipo numérico. Y luego viene el dato de salida, el tipo de datos de salida. El tipo de datos de salida es numérico, o sea, el resultado de una suma entre X y Y me va a dar un dato de tipo numérico. En Racket no se especifican variables de salida, solamente el tipo de datos. Bueno, generalmente también se acostumbra a dar un ejemplo, es decir, si doy unos valores a mis datos de entrada, ¿qué resultado espero obtener? En este caso, si vamos a sumar, por ejemplo, 7 y 8, el resultado tiene que ser 15. Luego pasamos ya al cuerpo de la función, o sea, una vez ya tenemos documentada la función, hacemos el cuerpo de la función o definición de la función. Como vemos, todos los comentarios van antecedidos por punto y coma. Esto quiere decir que la máquina no va a leer esas líneas que están escritas allí. Ya la definición de la función como tal no debe ir antecedida de punto y coma, porque entonces no se leería. Bueno, aquí ya vemos la función en Racket. Para hacer una función en Racket siempre abrimos paréntesis, escribimos la palabra define, luego viene otro paréntesis donde va el nombre de la función que se especificó en el contrato. En este caso dijimos que la función se va a llamar suma. Recordemos que los nombres de las funciones deben de ser relacionados a lo que la función realiza. Bueno, seguido a esto vienen los datos de entrada. Habíamos dicho que los datos de entrada eran X y Y. Esto lo encerramos entre paréntesis. Este sería el encabezado de nuestra función. Luego ya viene la fórmula o el proceso para realizar, para obtener esa salida de mi función. Pero esa fórmula, que es la suma de X con Y, se debe escribir en notación prefija. Notación prefija es donde el operador va antes de los operandos. Entonces, la suma de X sin Y escrita en notación prefija sería de esta forma. Encerrada entre paréntesis con el más antes de las variables X y la variable Y. Observemos que acá hay un espacio entre cada uno de los datos. Bueno, estos encerramos también en paréntesis y al final debemos de cerrar el paréntesis que abrimos al iniciar el cuerpo de la función, o sea, el paréntesis que me cierra la definición de la función como tal. Bueno, esta es nuestra función, o sea, esta ya es la función en Racket que me va a realizar la suma de dos números. Ahora, para ejecutar esa función, ¿qué debemos hacer? Pues realizar un llamado a la función. Para hacer el llamado a la función, o lo que también llamamos la prueba, abrimos paréntesis, escribimos el nombre de la función, habíamos dicho que la función se llamaba suma, y luego le damos valores a X y Y. Los valores que le voy a dar acá son los mismos valores que utilicé en el ejemplo, ¿sí? Pues para ser coherentes con lo que estamos haciendo. Entonces son 7 y 8 y cerramos también el paréntesis. Todo en Racket va encerrado entre paréntesis. Paréntesis que abre, paréntesis que se debe cerrar. Listo. Luego vamos y ejecutamos la función. Hacemos clic en el botón ejecutar y en la ventana de iteraciones observamos el resultado de la función, que es el valor de 15.